el libro de Porter y Wigger, de la tercera edición, aparece como 1.38. 1.38 Sí, señor. de la tercera edición de Potter y Wigger. Es un problema clásico y que presenta la idea que hay tras una serie de viscosímetros y es la de un cuerpo que rota sobre una película fluida. La película apenas tiene 2 milímetros de espesor. Para rotar, se aplica un torque externo alrededor de un eje que está en contacto con el disco, que es horizontal. El diámetro del disco es conocido y es de 25 centímetros. Producto de ese torque, el disco gira a 400 RPM. Recuerden que si ustedes quieren expresar eso en radianes por segundo, lo convierten a radianes multiplicando por 2pi y a segundo dividiendo por 60. En este problema en particular, la claridad que queda entre el disco y la superficie sólida, la llamo claridad porque apenas es 2 milímetros, está conteniendo agua a 10 grados centígrados. Profe, aquí el H, ¿de dónde va? El H de 2 milímetros. El espesor de la película. De una vez voy a tomar nota de la viscosidad del agua en esas condiciones. Es agua para nuestros estándares bastante fresca, por no decir fría. Y como estoy indicando por los signos de interrogación que van con T mayúscula, lo que se desea es calcular el torque que es necesario aplicar para poder mantener el disco girando a esa velocidad. Ok, todo lo tratamos de llevar al caso emblemático de dos placas que le hacen una especie de sándwich a un fluido. Esas placas se pueden deslizar o no. O sea, una puede estar estática y la otra moverse. Las dos pueden moverse, a veces en el mismo sentido, a veces en sentido opuesto. Lo importante, recuerden, es la diferencia de velocidad
que las placas generan en el fluido. Porque en las situaciones que a nosotros nos interesan, se cumple el llamado, se me escapa el nombre, se me escapó completamente, que la velocidad del fluido es la misma del sólido con el cual tratamos. Condición de no deslizamiento. Esa misma, la condición no deslizamiento. No conseguía la palabra deslizamiento. Correcto. La condición de no deslizamiento. Esa es la clave. Ajá, pero ¿cómo visualizar esto como dos placas que se mueven? Esta placa no se mueve así, está rotando. ¿Okay? Sin embargo, vamos a imaginarnos que nos ponemos así. Y yo miro lo que está pasando en esta línea. Vamos a llamar esa línea como S por sólida o suelo y D por disco. Y vamos a poner aquí esas dos cosas. Entonces yo miro así. Velocidad del agua que está en contacto con la superficie del suelo, C. ¿No es cierto? Velocidad que está en contacto con el disco. Ese disco yo lo puedo visualizar en un sistema de coordenadas cilíndricas. Para ser preciso o exacto, axisimétrica. ¿Por qué axisimétrica? Porque eso que ustedes están viendo en la pizarra lo rotan 180 grados y describe el cuerpo en tres dimensiones. O sea, lo que pasa en este punto D ocurre en todos los puntos que estén situados a un radio R del eje de rotación. Y por la condición de no deslizamiento, la velocidad del agua que está en contacto con el punto D será la misma velocidad del disco. O sea que yo puedo poner R por omega. Veamos si están de acuerdo con eso. Si quieren llaman esa velocidad, por ejemplo, U. O un mayúscula, como siempre hemos hecho. ¿Cuál es la diferencia o la distancia que separa la placa fija de lo que hace la veces de placa móvil? Apenas 2 milímetros. O sea que aquí está H. ¿Qué fue lo que nosotros vimos? Bueno, que en el caso de las placas planas, el perfil era una línea recta. Es decir, que si yo quiero conocer cuánto vale la velocidad aquí en el medio, lo que tengo es que sumar la velocidad en D, esta que puse aquí, más la velocidad en S, que es el dividido entre 2, porque está en el medio. Entonces, este perfil recto
lo supongo. Pero, ¿cuál es la lógica? Bueno, ¿cuánto vale H sobre R? Díganme ustedes. 2 sobre 12.5. 2 milímetros sobre 12.5. Déjenme ver si tengo el valor aquí. ¿Puede alguien calcularlo, por favor? Que no lo tengo aquí. 0.16. 0,16. No es que es insignificante, pero pequeño es. O sea, está bastante alejado de 1. Pero el 12.5 no sería no está en centímetros. ¿Perdón? El 12.5. La otra dimensión que tengo es esta. Ah, pero está en centímetros. Sí, está en centímetros. Entonces sería Perdón, 125. Sí, sí, disculpe. 0.016. 0. 0.016. Exactamente. Bueno, decía, no es que sea algo infinitesimal, ¿ok? Pero si expresáramos eso porcentualmente, sería que la separación entre las dos superficies, que es el espesor de la película, no llega al 2% del radio. Fíjense que el radio es la única otra dimensión que tengo. Dicho con otras palabras, si nosotros nos imaginamos que nos ponemos aquí, que somos capaces de meternos allí y miramos el disco nos luce como algo gigantesco, gigantesco. ¿Okay? Porque el problema que nosotros analizamos al principio, que recuerden, yo les mostré una foto donde se veía claramente que eso es lo que ocurre en verdad. En ese problema, las placas supuestamente eran muy grandes. ¿Okay? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. O sea, esto es mucho menor que 1. Por lo tanto, el problema o el flujo se puede ver, se puede percibir ocurriendo, como si ocurriese entre dos placas planas paralelas. Realmente la de abajo sí califica a llamarse un plano, pero la de arriba no es un plano, es una figura plana, que tiene forma de círculo. Ok. Pero aquí ya notamos un pequeño problemita. Fíjense ustedes, si de S a D, permítanme poner aquí otra implicación, ustedes calculan el gradiente de velocidad en Z, ¿no es así? En Z, entonces sería LW menos 0, quiero enfatizar que es una diferencia de velocidad sobre H, LW sobre H. Miren eso. Ahí calculé el gradiente de velocidad para ese perfil recto. Recuerden que como un perfil es recto, tiene un único gradiente, porque la pendiente de una recta es una sola. Ahí veo yo un pequeño problemita, que es que yo muevo el punto D minúscula desde aquí hasta el borde y este gradiente no va a ser constante. ¿Lo ven? Ese gradiente no va a ser constante, porque R va desde 0 hasta R mayúscula. ¿No es así?
Según la ley de la viscosidad de Newton, yo tomo ese gradiente y lo multiplico por la viscosidad y me da el esfuerzo cortante donde estoy evaluando el gradiente. Conclusión, los distintos puntos de minúscula no tienen el mismo corte. Cuando el punto de minúscula está en el eje, la velocidad de ese punto es cero. Ahí no hay esfuerzo cortante. Cuando el punto D está hacia el borde del disco, es mayor. Entonces, ¿cómo hago? Porque yo lo que quiero es calcular una fuerza viscosa, multiplicarla por el brazo y hallar el torque viscoso que se está oponiendo al torque que se está ejerciendo. O sea, hay un torque motor que es a T. Y ustedes están dándole ese eje para que rote. ¿Qué resistencia consigue? La del fluido. Pero ¿y por qué el fluido de buena primera se va a oponer? Porque simplemente no fluye y ya está. Porque abajo tiene la superficie fija. Que dice, tú no te vas para ninguna parte. ¿Y cómo lo vas a hacer? No hay deslizamiento. Yo no voy a dejar que tú resbales sobre mi superficie. Te voy a frenar. Esa posición, en sentido figurado del suelo, se transmite. ¿Qué es lo que hace el fluido? La debilita. En general, la debilita. En general. Pero para el caso del perfil lineal, no tiene opción, porque el gradiente es uno solo. Cuando el perfil es lineal, va íntegro. Esa decisión del suelo de frenar, va para arriba por todos los lados. Pero en general, los efectos viscosos, mientras más lejos estamos de la fuente, menor. Pero aquí no por lo del gradiente. Esa derivada para una posición de S es una sola. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos lo siguiente. Aquí ponemos un elemento de área. Sobre ese elemento de área en el disco, para que no se vaya a confundir. Ese elemento de área en el disco tiene este valor del gradiente. Yo multiplico este gradiente por la viscosidad del agua, aquí la puse, y me da el esfuerzo allí. Yo multiplico el esfuerzo por ese elemento de área y me da una fuerza tangencial. Porque como el disco está rotando, la resistencia tiene que ser rotacional, vamos a llamarlo así. Entonces yo multiplico esa fuerza tangencial por el brazo, que es de minúscula, y me da el torque resistente para ese pedacito. Sumo el torque resistente de todos los pedacitos de área y tengo el torque total que se está oponiendo al torque motor. Entonces, en el momento que nosotros tratamos de girar ese disco, la superficie de abajo, a través del fluido, me trata de frenar. Entonces, yo tengo que vencer ese torque resistente que es de naturaleza viscosa. Eso es lo que nos podemos ver. Entonces, conclusión. Cuando yo vaya a aplicar la ley de viscosidad de Newton y me dé cuenta que el esfuerzo cortante cambia de un punto a otro, yo tengo que hacer el cálculo para luego sumar. Y sumar es integrar.
¿Qué forma le vamos a dar a esa área pequeña? Ya nosotros cuando escogimos el sistema coordinado que se adecuó a la geometría del artefacto, lo estamos diciendo. Esa rayita negra que yo puse de A, la roto 360 grados, ¿qué describe? Un anillo. Un anillo. Completamente. Ese es el área. ¿Y por qué esa es el área? Circunferencia del anillo. 2 pies. Toda circunferencia tiene una longitud de 2 pies. Espesor del anillo. De E. Es como si yo dijera base por altura. Como eso es un rectángulo. Córtalo y lo tira. ¿Qué te dio? Este es el rectángulo. ¿Cuál es la base o longitud del rectángulo? 2 pies. ¿Cuál es la altura del rectángulo? ¿Cuánto? Por eso que ahí ponemos 2 pies. Ya estamos listos. Pero ¿qué ecuación va a usar? La aceleración angular, que usualmente se denota como alfa, de ese disco, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué estoy contando? ¿Qué implica esto según la segunda ley de Newton? Que el torque neto es 0. ¿Cuáles son los torques que hay aquí? El torque motor tiene que ser equiparado con el torque resistente, que es la naturaleza viscosa. ¿Y por qué la naturaleza viscosa? Bueno, porque ¿con quién está en contacto el disco? Con el agua. El disco también está en contacto con el aire. Esto que estoy diciendo es lo que estoy diciendo al lado. Ahí la cosa debe ser más complicada. Porque el aire no tiene ningún suelo. Va a estar bien finito. Pero tengo que meterme en esa profundidad. Nosotros pusimos una tabla donde aparecía la viscosidad del aire. Frente a la del agua, es nada. O sea, lo que el aire pueda frenar ese disco no es comparable a lo que el agua puede hacer. Eso falta. Pero la verdad, el aire también lo frena. El aire también lo frena. El aire puede frenar algo cuando nosotros tratamos de, a través de una fuerza normal, a pesar de ser aire, porque tenemos una bombita de bicicleta, ¿verdad? Ser aire y no se pone caliente por casualidad. Se pone caliente el aire porque se está resistiendo, a través de esfuerzos normales. Pero si yo hago esto aquí, mi mano ni se entera que el aire se opuso que yo hago. Inclusive si yo en agua hago así, pues trato de hacer así. La palma de mano sí se allí lo que actúa es la presión contra el aire. Pero aquí también actúa la presión, aquí, pero el área es pequeño. Aquí la presión actúa, pero en este sentido, yo lo estoy moviendo, sí. O sea que esta presión aquí no le puede hacer nada, la tiene bonita por otro lado. No pasa nada. Por eso, según la ley, una herramienta súper poderosa. Pero lo que me falta es escribir entonces allá antes de cosas. Y aquí voy a seguir la línea. ¿Cómo voy a hacer la cosa? Así, lo mismo.
todo esto en D. Porque lo que hice fue, según el ley de Newton, aplicar al disco, déjenme añadir. Voy. ¿Qué voy a poner aquí? Aquí está la viscosidad de Newton. El agua es newtoniana. Aquí está, ¿ves? De U de Z. Z hace las veces la normal. Este es Z. Muévame de aquí hasta acá arriba, voy en Z. Me falta el diferencial de área. Que lo puse ahí arriba. ¿Por qué puse la R? ¿Por qué puse la R antes del esfuerzo? Porque esto que está acá es una fuerza. La multiplico por R, me da el momento. Y eso es lo que estoy igualando. Ustedes pueden verificar que ese torque motor que me está pidiendo es pi w diámetro a la cuarta por mu sobre 32h. ¿Y por qué R a la cuarta? Saquen cuenta, hay una R que es el brazo, ¿cierto? La primera. Hay otra R en el esfuerzo viscoso. Y hay otra R en el elemento de aire. La R al cubo. A lo que integren con respecto a R, les queda R. Si yo mido ese resultado, ¿cuál es la variable más importante? El tamaño del disco. ¿Por qué? Porque está elevado a la 4. Si en vez de agua ponemos un fluido que sea un 10% más viscoso y lo demás queda igualito, el torque motriz aumenta en 10%. Pero supongamos que ponemos un disco que es 10% más grande. Alguien que saque la cuenta 1.1 elevado a la 4, por favor. 1.46. ¿Cuánto? 1.46. 46% más potencia, más torque y por ende más potencia, consumiría por aumentar el tamaño un 10%. Pero yo aumento la viscosidad, la velocidad de giro en un 10% y lo que aumenta el torque es un 10%. Entonces yo quiero saber cuál es la variable más importante, miro el exponente de las distintas variables y veo cuán alejado está de 1. ¿Okay? Fíjense que todos están a la 1 menos el diámetro. Otra cosita que se ve interesante, bueno, primero lo obvio, mientras más rápido gire, más torque se necesita. Mientras más viscoso sea el fluido, más torque se necesita. Pero lo que no es obvio es H. Mientras H sea más grande, menos torque se necesita. Pero caramba, mientras H sea más grande, yo no estoy como poniendo más masa de agua en movimiento y yo necesitaría más torque. Eso no es lo que dice el modelo. ¿Y cuál es la lógica de ese modelo? Mientras H sea más grande, más difícil se la ponemos al piso, que es quien está frenando el disco. Mientras más cerquita sea H, más fácil se la ponemos al piso. Esa es la verdadera razón. ¿Y por qué ese es un viscosímetro? Porque yo puedo hacer lo siguiente, miremos la variable. ¿Puedo yo medir W? Claro.
¿Puedo yo medir DIH? Claro, son cuestiones genéticas. ¿Puedo medir el torque del motor? Eso se puede medir. O sea, nosotros o cualquiera sin ser realmente ingeniero puede darse cuenta que esas cosas se pueden medir. Pero difícilmente alguien que no sea ingeniero, no haya estudiado ingeniería, va a saber cómo medir mu. ¿A qué le estamos diciendo cómo medirlo? Si todo lo demás lo puede medir, a una cosa, con un fluido de viscosidad desconocida, mide todo lo demás y despeja de allí mu. Y ya tiene un viscosidad. Eso se hace. Eso se hace. Entonces hay infinidad de cuerpos que se ponen a rotar sobre una película. Lo que cambia es la forma del cuerpo y hasta la forma de la película. Por ejemplo, hay uno que es el problema más difícil que puede haber en el cuarto. No lo vayan a mirar porque no es que sea imposible de seguir, pero el largo es exactamente un cono que está dentro de otro, un espacio, el recipiente en el cual encaja es un cono. O sea, el cuerpo que rota es un cono y el recipiente donde encaja es otro cono. Como aquí nos muestra la copia que tiene Roger. Entonces, debe ser difícil, no difícil, sino enredado, descifrar allí el diferencial de áreas, es verdad. Entonces, se aleja un poquito del propósito de la materia, pero eso seguro. Entonces, aquí calculan ustedes, por cierto, da un torque que luce insignificante. Nótese que si se despeja mu y se miden las otras variables, se tendría un viscosímetro.